¿Qué tal, amigos de Secretos de Asturias? Aquí en este canal Prestosu de Caja Rural de Asturias. Hoy nos hemos venido a la naturaleza, porque la naturaleza también alberga patrimonio. Estamos en la Sierra del Fitu. ¿Sabías que Fitu viene de Jito o Jitu o Hito? Bueno, pues estamos en la Sierra del Fitu, que está enmarcada dentro de la Sierra del Sueve, obviamente dentro de la comarca del Sueve. Aquí el protagonista, el mirador del Fitu, ha sido recientemente remozado. Vamos a ver su nueva imagen. ¿Nos acompañáis? El mirador del Fitu se encuentra en la denominada Cruz de Llames. Es un monte de utilidad pública, es el número 105 y pertenece este entorno a la Junta de Cofiño, conformada por 8 pueblecitos. ¿Sabíais todo esto? Pues nosotros vamos a conocer algunas de esas peculiaridades, no solo naturales, que no nos corresponde demasiado, un poquito solo, sino vamos a visitar, ya estoy muy intrigada en ver cómo ha quedado de bonito el mirador del Fitu, esa hazaña que se realizó en los años 20 aquí en Asturias con esos primeros trabajos en hormigón y hierro forjado. El mirador del Fitu está situado en una antigua calzada romana, a unos 497 metros de altura sobre el nivel del mar. Desde ahí se divisa prácticamente toda Asturias, incluso en los días buenos, en el oriente, en la zona del oriente, en los picos de Europa y también Gijón. El mirador del Fitu a lo largo del tiempo fue vandalizado y en el 1 de abril, pasado mes de abril, se cierra al público, no se puede visitar porque el Gobierno del Principado junto con la Junta de Cofiño se encargan de restaurar y reparar todos los desperfectos. Había cascotes, las barandillas estaban rotas, incluso el propio cazu, el propio mirador estaba vandalizado con grafitis. Así que ahora lo vamos a disfrutar en su nueva imagen. Y desde aquí también os apunto pues esa especie de construcción que está aquí a mis espaldas, que es el famoso refugio de montaña. Y fijaros, queridos seguidores de Secretos de Asturias, desde donde estoy sentada, frente a mí, los majestuosos picos de Europa con esas nieves, con esa cembaviella, esas nieves perpetuas que coronan aún sus cimas. En el año 1926 ya parece que el proyecto pues, está completamente difuminado, pero no fue hasta marzo de 1927 cuando el doctor en filosofía Pérez Pimentel retoma el proyecto junto con otras personas. Entonces se reúnen y ya comienzan las obras de este mirador que se inaugura en agosto de ese año. Muchas empresas colaboraron gratis para construir este cazu, esta especie de ovni volante con hormigón de la fábrica de Tudela-Beguín, con esos forjados de la fábrica Moreda y Gijón. Desde Colunga llegaron las arenas y, como no, los explosivos donados por el señor Álvarez. Todo fue posible para hacer en poco tiempo este mirador del Fitu que vamos a conocer. Diversas instituciones y personas particulares, muchas sobre todo de Gijón, hicieron sus donativos para que esto fuera realidad. Entre ellos, un profesional obetense, el ingeniero industrial José María Sánchez del Vallado, que cede gratuitamente el proyecto de ese ovni volador de hormigón que sobrevuela el vacío. Así, la Junta de Cofiño, propietaria de este monte, junto con el Gobierno del Principado de Asturias, invierten 5.600 euros en la recuperación de las barandillas que ponen de forja y de madera para que el vandalismo pues, ya no tenga cabida en este mirador. El 8 de agosto de 1927 se hace una interesantísima prueba. Se ponen 2.500 kilos de gravilla sobre esta cazoleta, este cazu, y tantas personas para llegar a 3.500 kilos de peso, que es el límite de soporte, de peso, para que este mirador pueda ser disfrutado por todos los turistas. Y 20 días más tarde, el mirador del Fitu se inaugura. En
línea recta el mar está aproximadamente a unos 11 kilómetros. Y el Gobierno del Principado también trabaja en nuevas intervenciones que eliminarán árboles alóctonos que no son autóctonos de Asturias para que los turistas puedan admirar mucho mejor este panorama. Estamos rodeados de reservas naturales y de parques naturales como el de Ponga, los Picos de Europa y, cómo no, en esta comarca del Sueve, la Sierra del Sueve, que es paisaje protegido. Prestosos, todo lo bueno se acaba y nosotros, como siempre, os despedimos, en este caso, bueno, pues con un poquito más de pena, aunque nos vamos a quedar aquí un ratito más disfrutando del mirador del Fitu, del Jitu o del Hito, como queráis, pero nosotros decimos a la asturiana, del Fitu, esta pequeña gran maravilla remozada para que todos podamos disfrutar con respeto de este entorno incomparable, el mar y la montaña a nuestra mano. Canal Prestosu os recibe encantados y nosotros también, si os suscribís y nos dejáis vuestras opiniones. Nos vemos pronto aquí en Secretos de Asturias.